Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver potencia en circuitos eléctricos. Primero nos tenemos que preguntar, ¿qué es potencia? Bueno, potencia es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en determinado periodo de tiempo. Para calcular potencia en un circuito eléctrico, hacemos uso de una ley conocida como la ley de Watt, que nos dice que la potencia entregada o absorbida por un elemento va a ser igual al voltaje de este elemento por la corriente que pasa a través de él. Esta ecuación la podemos expresar de diferentes formas. Recordando la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, sustituyendo el voltaje en esta ecuación, tenemos que I por R por I nos va a dar I cuadrada por R. Esta ecuación es muy común para encontrar la potencia disipada por elementos como resistencias. De igual forma, podemos despejar la corriente de la ley de Ohm y decir que es voltaje entre resistencia. Así, sustituyendo, nos quedaría que el voltaje por voltaje entre resistencia nos va a dar voltaje al cuadrado entre la resistencia. Así ya tenemos tres formas de expresar la ley de Watt. Lo siguiente que hay que entender es que en nuestro circuito nosotros tenemos dos tipos de elementos. Tenemos los elementos activos y los elementos pasivos. Los elementos activos son aquellos elementos que son capaces de excitar nuestro circuito eléctrico. Estos pueden ser fuentes de voltaje o fuentes de corriente, algún generador o algo así. Y elementos pasivos son aquellos que nada más disipan potencia. Simplemente son receptores de energía. Pueden almacenar energía o disipar potencia, tales como inductancias, capacitancias, en este caso por resistencias. Este circuito nada más tenemos resistencias para hacer un análisis sencillo de la potencia que van a disipar. Algo muy importante que tenemos que saber es que en nuestro circuito la potencia total generada por nuestros elementos tiene que ser igual a la potencia absorbida. Aquí tenemos dos elementos activos y dos elementos pasivos. Los elementos activos pueden entregar potencia o absorberla, mientras los elementos pasivos siempre absorben potencia. Entonces, la sumatoria de potencias generadas tiene que ser igual a la sumatoria de potencias absorbidas. A continuación, vamos a encontrar las potencias en nuestro circuito y vamos a determinar si este criterio se cumple. Recordemos que la potencia se puede expresar con las siguientes tres ecuaciones. Entonces, en este circuito tenemos que encontrar el voltaje y la corriente que pasa a través de cada uno de los elementos. Entonces, como este es un circuito completamente en paralelo, nosotros sabemos que todos los elementos comparten el mismo voltaje. Vamos a hacer una sumatoria de corrientes de Kirchhoff en este nodo para encontrar el voltaje en todo el circuito. Entonces, vamos a decir que las corrientes que entran al nodo son positivas y que las corrientes que salen del nodo son negativas. En este caso, dibujamos el voltaje con esta convención, porque este punto tiene mayor diferencial de potencial con respecto a este. Entonces la corriente por estas resistencias iría así. Vamos a hacer la sumatoria de corrientes. 120 entran, menos porque salen del nodo. El voltaje entre la resistencia sería V, en este caso, entre 1 sobre 30 nos va a dar 30 V, menos 30, menos porque sale del nodo V entre 15, V entre un quinceavo nos da 15V. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, simplificando, queda que 90 es igual a 45V. Por lo tanto, el voltaje en nuestro circuito es 90 entre 45, que son 2 volts. Ya que tenemos el voltaje en todos los elementos, podemos calcular las potencias. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que con esta convención de signos vamos a tomar las potencias generadas como la corriente que sale por el positivo por el voltaje, y vamos a calcular las potencias absorbidas como la corriente que entra por la terminal positiva. Entonces, sumatoria de potencias generadas. Vamos a tomar en cuenta este primer elemento de 120 amperes. Por aquí está saliendo la corriente. Entonces, como dijimos, para calcular la potencia generada vamos a tomar 120 amperes positivos por 2 volts, que nos da 240 watts. Es decir, esta fuente está entregando 240 watts al circuito. Ahora vamos a calcular la potencia generada por esta segunda fuente. Tenemos que ver que la corriente aquí va hacia abajo. Nosotros, para calcular potencias generadas, dijimos que tiene que ser corriente saliendo de la terminal positiva.
Entonces vamos a tomar menos 30 amperes por 2 volts, lo que nos da menos 60 watts. ¿Qué significa esto? Que nuestro elemento está generando menos 60 watts, por lo que realmente está absorbiendo, pero aún así se toma en cuenta como la potencia generada. Ahora vamos a calcular la potencia absorbida por cada uno de estos dos elementos. Potencia absorbida. Aquí dijimos que vamos a tomar la corriente entrando hacia el positivo, hacia la terminal positiva del elemento. Por lo tanto, necesitamos conocer la corriente que circula a través de la resistencia. Esta la podemos encontrar fácilmente por la ley de Ohm, donde va a ser el voltaje entre la resistencia. Vamos a llamar esta I1, vamos a llamar esta I2. A través de esta resistencia van a pasar I1, que va a ser el voltaje entre 1 sobre 30, o sea, 2 por 30, que nos da 60 amperes. E I2, que va a ser 2, que es el voltaje, entre un quinceavo, o sea, 2 por 15, que nos da 30 amperes. Ahora sí, podemos calcular la potencia absorbida por cada elemento, tomando en cuenta cualquiera de estas ecuaciones. Nosotros vamos a usar la segunda ecuación para variarle un poco. Entonces, la potencia absorbida por esta resistencia va a ser la corriente al cuadrado, que es 60, por la resistencia, que es 1 sobre 30, lo que nos va a dar igual a 3600 entre 30, o sea, 120 watts. Ahora vamos a hacer lo mismo para la segunda resistencia. La potencia absorbida por la segunda resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado, 30 al cuadrado, por el valor de la resistencia, que es un quinceavo. Así tenemos que consume 60 watts. Ahora vamos a hacer la sumatoria. La sumatoria de potencias generadas tiene que ser igual a la sumatoria de potencias absorbidas. Entonces, 240 más menos 60 nos da un total de 180 watts generados. La sumatoria de potencias absorbidas es muy sencillo. 120 más 60 nos da 180 watts. Estos dos valores son exactamente iguales. Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido un poco sobre cómo calcular potencias en nuestros circuitos eléctricos. Este tema puede llegar a ser un poco confuso por el hecho de que tenemos que establecer muy bien qué convención de signos vamos a utilizar para calcular potencias generadas y potencias absorbidas, pero puede llegar a ser una gran herramienta para asegurarnos de que nuestros cálculos son los correctos, ya que si alguna de estas corrientes o alguno de estos voltajes hubiera sido calculado de forma errónea, la sumatoria de ambas potencias no nos habría dado igual y por lo tanto nos habríamos dado cuenta de que hicimos algún mal cálculo desde el principio. Si les gustó el video, ya saben que pueden suscribirse, darnos manita arriba, dejarnos un comentario, porque próximamente vamos a estar subiendo más contenido. Hasta luego.